Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy hablaremos sobre un libro que fue escrito en 1888, el cual se llama El Anticristo. Pero el día de hoy les voy a mostrar este libro que se llama Así habló Zaratustra, debido a que no tenemos presupuesto para enseñarles el otro libro. Pero bueno, vamos a criticar el otro libro, El Anticristo. Bueno, yo considero, y un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, es de que el fanatismo religioso puede llegar a ser peligroso para muchas personas, considerando que, sin tomar muchos casos serios, muchos asesinos han dicho que hacen todo por mano de Dios, o sea, que Dios los mandó a hacerlo, como por ejemplo el caso mexicano del niño que le quitaron los ojos, que supuestamente fue mandado por Dios. O sea, una cosa es ser devoto a Dios, que no tiene nada de malo y estar muy apegado, otra cosa ya es el punto del fanatismo. Como explicando más un poco más esto, es por ejemplo, o sea, como una persona, no sé si pueda considerarse como vulnerable mentalmente, pero se dejaba manipular, pero si se dan cuenta, o sea, no era manipulación de que, o sea, era más extremista, ¿no? O sea, al grado de pensar de que si tú no pagabas, ¿qué, o sea, qué te confirma que sí ibas a entrar al cielo? Hola. Bueno, Nietzsche decía en su libro del Anticristo que de la religión del budismo, que decía que es el más positivista de todas las religiones que hay y es el más realista que el cristianismo. Y ya que Nietzsche vivía en una época en donde la idea de Dios estaba muy corrompida y estaba enfrentando problemas de una forma muy objetivista. Eso es lo que yo quería decir acerca de esto. La religión es la más pacífica, se podría decir, la más sana, porque las otras sí llegan, bueno, depende también, pero llegan a extremos. De hecho, el budismo está en todo lo que es contra de lo que es la violencia, la pelea y todo eso. No busca más que nada la paz interior y la paz mental de todos los seres humanos y una conexión entre humanos y especies y hasta cosas que no se mueven como lo son los árboles. Bueno, supongo que el budismo es la más como sana porque más que nada busca el bienestar de uno mismo, que a diferencia de las otras que tu bienestar depende de la devoción que le tengas a una persona, ¿no? Sí, la devoción, en cómo vives, en cómo tratas a los demás. Entonces, el budismo es la religión más pacífica. Es para estar bien contigo mismo, bien con la naturaleza, con todo. O sea, por eso lo trataba Nietzsche. Por eso Nietzsche decía que es la mejor religión. Sí, porque al final del día habla sobre la paz, habla sobre cómo estar bien con uno mismo y tener en cuenta de que todos podemos coexistir sin hacernos daño. Sale mucho de lo que decía, ¿no? Del budismo, bueno, en términos lo que usa es la liberación del sufrimiento, o sea, que tú puedas liberarte de ese sufrimiento que tengas. Sí. Bueno, el cristianismo ha impactado mucho socialmente, por ejemplo, en los casos que había mencionado Alex, e incluso con estas, por ejemplo, en peregrinaciones que afectan incluso a veces a carreteras o bloquean caminos para hacer... Ya afectando a otros. Afectando a otros principalmente, o sea, cuando no profesan su religión. Yo digo que no tiene nada malo que tú hagas las cosas, siempre y cuando no involucres a otros, o sea, por muy devoto que tú seas. Ajá. Sí, o sea, son cosas totalmente diferentes. Así también como podemos ver a las personas en las redes sociales tirando hate y deseos de muerte a otras personas que realmente no... ¿Han visto a esa señora vegana que tira deseos de muertes a otras personas? ¿La señora cristiana? La señora... Bueno, La católica, la señora... La vegana, una vegana. Cristiana, bueno, de todo, no ubico cuál es esa, pero hay una señora cristiana que cualquier cosa que haga, digas, o te hagas, pues básicamente empieza a decir, no, en tal... Dios dijo esto y no lo puedes hacer porque eso es pecado, ¿no? Pecado y todo. Luego es nosotros pecado. lo hacen de broma. No lo hace de broma. Es que... No, yo no hablo de ella, yo hablo de las personas que ocupan... De hecho, algo que Pero puede... Algo que espérate. puede... Espérate, voy a hablar. Bueno, y aquí una cosa es, pues técnicamente ser seguidor de esta religión, ¿no? O sea, ser seguidor de tu religión y de tus creencias. Y otra cosa es odiar a las personas y tirar
Hate. Hate. Es que Por no es el decir respeto deseos que de debes muerte. tener. O sea, sí, a lo mejor serás de la religión cristiana y todo, pero tienes que tener respeto porque no tienen un límite, un Porque no respeto. todos tenemos los No mismos todos tenemos ideales. las mismas ideas y La misma creencia y la religión. misma tradición. Como todos los grupos sociales dicen, hay que respetar para que nos respeten. Al final del día, Respétame. sí, porque al final del día, lo que muchas personas religiosas acostumbran a hacer, diciendo que no, es literalmente imponer su religión sobre todo, sobre los demás, al punto de prácticamente golpear a la gente que no es de su religión. Y de hecho los más problemas que nosotros vemos incluso en las noticias son por parte de los cristianos, o sea, son muy, ¿cómo decirlo?, extremistas con esto. Y de hecho una encuesta que se hizo, que lo vi hace un tiempo del INE, que el cristianismo es la primera religión que se hace, que es la más profesada por las personas y, por ejemplo, las demás son cada vez menos. Por ejemplo, el cristianismo, digamos que es el 50% y el resto de la población abarca el ateísmo, el budismo y cosas así. Sí. De hecho, actualmente ya con este tema de que como las generaciones están cambiando y el tema de la erradicación de la religión, si se le puede llamar así, o más bien como esa forma en la que la religión ha sido tan posesiva que ya muchos jóvenes ya ni siquiera quieren tener una religión por el miedo a lo que dicen o lo que se hacía antes. Sí, es cierto. Sí podría ser, pero también tanto entra de que hay que ser conscientes. Bueno, más bien estas generaciones ahora son más conscientes de que, o sea, son más conscientes de que se toman en serio, o sea, se cuestionan más allá y no es de que, es que esto me lo dijo mi mami. Y bueno, y es como dice Cere Fritzsche, o sea, en sí el problema no es la fe, sino en cómo es utilizada, o sea, en cómo utilizan la fe a su conveniencia. Empezaba a hablar de Nueva España. Empezaba a hablar de Nueva España. Bueno, pues un ejemplo muy claro al respecto de las religiones y de lo que las personas hacen de eso sería, por ejemplo, cuando literalmente trajeron la religión católica a América, ¿no? La Nueva Sí. Esa es una gran... La evangelización y el adoctrinamiento, porque Exactamente. técnicamente ya pues los mexicanos o mexicas en su momento ya tenían pues sus costumbres y su forma de pensar y sus dioses. Los españoles llegaron a erradicarlo porque ya no hay mucha gente que... Pero ponte a pensar, creo que fue lo mejor que nos hizo porque nosotros sacrificábamos gente para los dioses. Bueno, Sí, pero- en algún momento No iba a hablemos cambiar, de eso ¿no? por el momento. Sí, pero... No salgan del Sí, tema. pero también considerando... ¿Por qué no mejor ya dejando de lado el cristianismo, ya mejor nos adentramos en, o sea, cómo en el libro, pero ya hablando de una forma más socialmente y políticamente, o sea, cómo. Por ejemplo, políticamente antes, bueno, se da en los libros de historia de que la iglesia era el máximo autoridad sobre el Estado. Incluso creo que fue el liberalismo, quería expresarse más, quitar a la iglesia del Estado y poder expresarse más libremente, buscar esas ideas liberales para que la iglesia ya no tuviera tanto poder, porque tenía poder incluso en los casamientos, de que había gente que ya no se quería casar por la iglesia. Es que por algo ya separaron ya el Estado y la Iglesia ya como gobiernos totalmente diferentes. Por eso surgió esa cosa, sí, esa cuestión en la historia. Que en su momento la religión comandaba lo que era la política. De hecho, no actualmente, pero por lo menos hace como 60 años, hablando por ejemplo de Reino Unido, aquí lo que manda es la iglesia, la monarquía no manda para nada. La monarquía solo es una imagen hacia el pueblo. En sí la religión es la que sigue. Ajá, porque hablando pues ya de más un tema político, con lo que pasó con la reina en su momento, de que con su hermana no se podía casar porque la iglesia le dijo que no, que estaba mal. El esposo era divorciado. Ajá, hasta que no muriera la esposa no se podía casar, como lo que pasó con Diana. Era pecado. Lady Di. También se dan cuenta de que muchas cosas de las que la iglesia consideraba pecado, pues realmente no era. Por ejemplo, de eso de que no se pudo casar, es como de ¿por qué no? O sea, yo siento que es un poder que no debería de haber tenido. O sea, uno es libre de escoger con quién se quiere casar, a quién quiere amar,
y en los medios de cómo se quiere casar uno, ¿no? Así también como podemos decidir lo que podemos usar o lo que queremos hacer, ¿no? Con nuestras vidas. Un ejemplo de ello podría ser que, por ejemplo, está muy mal visto que, por ejemplo, la forma en que te vistes. A los hombres de que se visten con vestidos y todo eso, ¿no? La iglesia sí lo tiene. No, y de hecho tiene una palabra, satanizado. Sí, No, lo satanizado me refiero también a no solo usar falda por parte de los hombres, a usar vestido de los hombres, sino a usar, por ejemplo, vestidos por arriba de los tobillos, que sigue siendo algo. Sí. No sé, una vez me encontré un señor en la calle muy random, que yo no sé cómo terminó hablándome de todo este tipo de cosas. Sí, pero bueno, el señor decía que las chicas no podían entrar a la iglesia con short, que porque era ahí estaba todo. De hecho, que porque tentaba a los hombres. exactamente, de hecho, una vez que yo había salido, de hecho contigo, y fui a una iglesia, no me dejaron entrar por traer short. Entonces yo digo, es como también un problema social, sobre todo con las mujeres, de que no se podían, antes estaba mal visto por parte de la iglesia usar pantalón. Siempre tenían que traer todos esos vestidos y corsés, vestirse femeninamente. Incluso decían que tentaban a los hombres cuando no era así. Por ejemplo, el claro ejemplo de Egipto, ¿no? Pero, que pues las mujeres tienen que estar completamente tapadas. No, ese Es que esas ya son religiones musulmanas, israelitas. No. Es que ya esas son hay muchas religiones, considerando que hay muchas religiones que no sé si la palabra correcta es imponer, pero al menos sí dicen cómo se debe ser una persona, vestir, actuar y ser una persona que profese esa religión. En este caso ya es muy separado del tema. Es que esas ya son religiones. Sí, pero ya musulmanes. En un tema como lo que comentan mis compañeras, al final del día vamos en un tema social en aspecto de el feminismo. Hace un par de años me acuerdo haber visto un video de una señora que decía que el movimiento feminista era inútil, ya que ya las mujeres de hoy en día ya no son resistentes como antes. Esta mujer alegando que ya las mujeres ya no se dejan golpear. Entonces, y es la verdad, yo me acuerdo de haber visto, tal vez es referencia de una serie, no es una referencia tanto como histórica o que haya visto en una página de investigación, pero al final del día, antes se decía que si tu esposo te golpeaba era porque no lo consentías bien o porque no lo tratabas bien, y la iglesia te imponía que lo trataras mejor para que eso no pasara. Bueno, de hecho no te podías divorciar. Bueno, es que aquí Te podías poner mal visto. Es que aquí dicen que es mal visto pues porque prácticamente la iglesia, como dicen, tiene sus propias reglas. Entonces te dice que cuando tú te casas, también te estás casando con Dios. Entonces por eso es que la misa es que te ponen un lazo, porque es una muestra de unión para que tú al momento de casarte es como que ya estás unido hasta que te mueras. Por eso es que la iglesia es en ese aspecto que tiene sus propias reglas al momento de casarse. Por eso es cuando tú te separas y te quieres casar con otras personas, no puedes porque podamos decir que la iglesia ya tiene un registro tuyo en donde te dicen que ya estás casado. Entonces al checar que tú ya estás casado, ya estás unido y tienes un lazo prácticamente como lo hacen en la iglesia, para ellos ya es como que algo malo para ellos, pongámoslo así. Sí. Entonces, bueno, suponiendo de todo lo que hemos hablado, es normal que Nietzsche considerara tan fuerte y radical, criticara tanto el cristianismo como lo criticó en el libro en el que estamos analizando, ¿no? Es que, aunque se intenta abordar un tema social en aspecto del libro, es un poco, no complicado, pero sí tedioso, porque todo el libro está basado en lo que es la sátira religiosa. Y el superhombre. Se critica la religión y abordando los medios, al menos los medios sociales o todo lo que es la base social actual, por ejemplo, lo que estamos hablando del feminismo. Al final del día,
La iglesia critica el feminismo, también critica la ciencia nueva, critica todos esos aspectos que nos afectan a los que no somos devotos y a los que ni siquiera seguimos una religión. Incluso en algo incluso en algo social, por ejemplo, hay algunas religiones, creo que era, no me acuerdo cuál, pero no te dejaban recibir transfusiones de sangre. Incluso hubo muchas personas, bueno, hubo un caso que resonó mucho de los testigos de Jehová que no te dejan recibir estas transfusiones porque va en contra de su religión y dicen que es pecaminoso. E incluso, bueno, existió el caso, no sé si lo han visto, pero este niño creo que era, se murió por eso mismo, de que sus padres primero no lo dejaron y él mismo no quería recibir esta ayuda. Es aquí la cuestión de pues, qué tanto tú vas a profesar así de que pues, hasta jugando con la vida de tu hijo, o sea, tú ya esos aspectos de que los padres digan, ay, no le voy a dar la transfusión de sangre porque va contra de mis creencias, ya juegas con la vida de un ser humano. Entonces es también aquí de cuál es el límite que puedes tener de tu creencia, se podría decir. O sea, ¿hasta Pero punto ¿qué tan ciego debes de estar para elegir la fe encima de la vida de tu hijo y todavía decir de que no, es que es el camino de Dios y Él quiere que se muera es porque es el destino, así Dios lo quiere. Dios lo quiere. Dice la religión. Y literalmente volvemos a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto las personas van a llegar a este punto extremista de la religión? ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificar por este supuesto Dios? Ya independientemente si es budista, si es cristiano, católico, de todas formas, las personas aún así pueden llegar a ser radicales. Es como que... o sea... ¿qué demonios? Y llegamos al mismo punto o a la misma pregunta de siempre, que la religión no es buena ni mala, sin embargo, ¿cuál es el cómo tú la ejecutas o cómo tú la ves o la procesas? Porque no es malo, o sea, al final del día, yo considero mi punto de vista, es que al final del día, la religión para muchos es un medio de calma, un medio de paz mental y paz interior con uno mismo, y eso no está mal. Lo que está mal es intentar pues imponerla. De hecho, hay como una especie de tipo cuestión de que el humano forzosamente tiene que tener fe en algo para aún así seguir con su existencia. O sea, literal, voy a tomar un comentario de mi señor padre, de mi papá, que literal dijo, no, es que no importa si no crees en Dios o algo así, aún así tienes que creer en algo para poder seguir adelante porque tienes que tener esa fe. Es que a fin de cuentas es real. O es que también la religión, hablando de o eso, esa religión es la que tu papá ya trae y tú quieres que también tu papá las quieren, que también te las quieren inculcar, exactamente. por ejemplo, antes... Nosotros, bueno, ya es de que... ¿Quién de nosotros hizo como primera comunión y todo eso? Casi todos, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, es básicamente nuestros padres que Es tienen que te hacer la inculcaron. primera Ajá. Mis abuelos. Los abuelos y nuestros padres es de que tienes que hacer la primera comunión y la confirmación porque... Oye, también para eso, para casarte, ¿no? Ajá, Para- para casarte Tienes que tener hasta- 3 papeles, Mi la tío. comunión, No, El bautizo. el bautizo, la comunión y la confirmación. Hasta para que hasta donde yo sé también para las mujeres que hacen cuando hacen sus 15 años les piden los mismos papeles. sí, Entonces a también mí- hay veces que cuando te casas te piden esos 3 papeles y hasta te piden tu papel de los que hiciste tus 15 años para ver si también los festejaste. Pero hay unos son muy iglesias muy diferentes los que te piden ese papel, pero para poderte casar son los 3 primeros papeles principales o ¿cómo se le dice? No me acuerdo cómo se le llaman. O pongámosles papeles que tú ya hayas estado bautizado, hecho tu primera comunión y hecho tu confirmación. Y de hecho, para antes de hacer tu comunión, te tienes que confesar todo lo que hiciste como niño. También por tu confirmación, todos tus pecados, pero también tú como niño, también cuántos pecados vas a tener. A lo mejor como adulto te creo, pero de niño también cuántos son. Porque los niños no digan que pequemos tanto. Sí. Depende ya, hoy, Depende las generaciones de también. hoy. De cómo los- No, y desviando del hablando de tema. eso de los niños, por ejemplo, un ejemplo esto es de que, por ejemplo, antes del nacimiento, por ejemplo, se pueden fijar en las pinturas de la Edad Media cómo le trataban a los niños y al niñito Jesús, ¿no? O sea, les ponían caras de señores, porque en ese tiempo ellos pensaban que literalmente un niño, un recién nacido, no era tan puro.
O sea, ya se imaginan lo muy... puro? Porque nunca Por eso es lo que te digo. Bueno, Es que ellos creían en ese tiempo, fue hasta que, por ejemplo, ya fue el Renacimiento con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, que comenzaron a cambiar esa perspectiva, ¿no? Pero, o sea, ustedes, o sea, sí, pónganse a pensar, o sea, estaban, no sé si locos, para que pensaran que un niño no era lo más puro. Es que aquí viene la frase de que las personas pensaban que desde el mismo momento en el que empezabas a tomar leche del seno de tu madre, eso te hacía una persona totalmente impura. Es que la misma idealización que da la gente, la iglesia y todo. Entonces, antes, seamos sinceros, por toda la historia... Bueno, antes las ideas, todas las ideas que tenían antes, que las cuestionas hoy en día y dices, ¿por cómo rayos llegaron a esa conclusión? O sea, se pensaban cosas bien raras, verdaderamente. Entonces, por ejemplo, uno decía eso y todos lo creían. Entonces, es muchas cosas. Como cuando decían que las mujeres inteligentes o que las personas más inteligentes al resto eran brujas. Ah, sí. De hecho, algo que afectó el entorno social de muchas personas en su época es que gracias a la religión no existen personas con personas de ojos rojos. Porque creyeron que eran siervos de Satanás. De hecho hay un museo aquí, no sé si han ido, que es la Santa Inquisición, creo que se llama así. Ahí, bueno, yo he ido principalmente y es realmente interesante cómo implementaron todos estos medios de tortura para hacer que, bueno, por ejemplo, primero la gente que sospechaba tenía que decirlo y luego torturaban a la persona de la que sospechaban y hasta que dijera hasta que admitiera por medio del dolor que sí era una bruja o era una persona del diablo que ofrecía al diablo, pero pues realmente en ese tiempo es mucho gusto. Bueno, en ese tiempo se empezó hubo mucha muerte y mucha desconfianza porque cada acción que hacías ya había una persona que decía, no, es que es brujo. No, es pecado. Ya, bueno, pues ya entrándonos un poco más en lo social, con lo que dijo Fabi, por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo estuvimos atrasados socialmente? O sea, quizás ahora, si no hubiera sido eso, quizás ahora estaríamos mucho más avanzados de lo que estuvimos atrasados en ese tiempo. Incluso, por ejemplo, antiguamente, en los primeros estudios de las estrellas y los telescopios, mucha gente del cristianismo quemó todos esos documentos que ahorita nos servirían mucho. Pero bueno, volviendo al libro, es interesante, ¿no? ¿Creen? Andy, dilo tuyo. No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. Lo cita una frase del libro, para que no me ponen. Así que, terminando con mi compañero de acá. En conclusión, Neisser nos muestra cómo la manipulación religiosa ha sido una herramienta para el control social y político, afectando negativamente el desarrollo humano. Bueno, para terminar este bello podcast, por favor no nos critiquen, es un proyecto también. Les recomendamos que se lean el libro, si no saben cuál es a esta altura del partido, es El Anticristo. Entonces, por favor, lean el libro, generen sus propias conclusiones. Si están de acuerdo con nosotros, qué bien. Y si no, ¡hasta luego! Entonces, nos despedimos. Adiós, tonotos. Adiós. Deseo una buena noche.